fases, una de estrés y una de reparación. Cada fase de la enfermedad también depende del tejido germinativo o del aparato de cada órgano. La fase de estrés se conoce también como la fase fría. Es esa fase donde la activación del sistema simpático es predominante. Se le conoce también como simpaticotonía. En esta fase se presentan una serie de síntomas. A nivel de psique se presentan pensamientos obsesivos. A nivel del cerebro puede haber una proliferación celular si el programa está activado a nivel del cerebro arcaico. O también puede ocurrir una disminución celular si se activa el cerebro nuevo. A nivel fisiológico se puede presentar insomnio, pérdida de apetito y una fuerte activación porque esta fase está asociada con el conflicto, con la parte de mayor estrés, donde el estrés es más agudo. Y esta fase es una fase a la cual debemos atender muy bien porque el agotamiento puede tener consecuencias letales, mucho más allá de aquellas de las que se pueden tener con el simple síntoma. Luego de esta fase tenemos la fase de reparación o de curación, la fase de vagotonía. En esta fase sabemos que el sistema que se activa es el sistema parasimpático y es una fase caracterizada por síntomas psicológicos como relajación, tranquilidad. A nivel cerebral se dan dos procesos. Esta fase se puede subdividir en dos fases. La fase exudativa, donde se producen los edemas, que está más asociada al cerebro arcaico y a la proliferación de hongos y bacterias. Y la fase cicatricial, que es la fase, digamos, donde ya estamos yendo hacia la reparación total. Y esta fase se caracteriza por promover la reconstrucción del tejido a través de las neuroglías. Es decir, todo lo que tiene que ver con el cerebro nuevo, con el córtex y la médula espinal. Como estaba mencionando, en estas fases se producen las inflamaciones, los edemas, se produce mucho apetito, somnolencias, sensación de cansancio, dilatación de vasos, fiebre, inflamación, entre otros síntomas. Al identificar cada fase de forma correcta, podemos dar las herramientas apropiadas para, por ejemplo, en la fase activa, cuando encontramos a un consultante que se encuentra en un nivel de activación muy elevado, donde el conflicto está apenas iniciando, podemos acompañarle, darle algunas herramientas para que proceda a la toma de conciencia y pase paulatinamente a la fase de reparación. Cuando el consultante se encuentra en fase de reparación, en vagotonía, allí podemos comprender que hubo una toma de conciencia, que algo ya fue identificado y tenemos que seguir ayudándolo, acompañándolo a que descubra cuál puede ser la verdadera solución a su conflicto, a ese conflicto del que ya ha iniciado a ser consciente. Algunas veces, cuando la persona se encuentra en fase de reparación y pareciera que está llegando a la fase cicatricial, se puede revelar una nueva crisis, la crisis épica que hace retroceder de nuevo al estado de estrés, al estado de simpaticotonía. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué puede suceder? Esto sucede a nivel inconsciente para comprobar si la solución que nosotros creímos encontrar es la adecuada. También puede suceder que una persona que tiene un gran cambio de conciencia pasa a la normotonía de forma espontánea sin tener que presentar estas crisis épicas. Por ello debemos atender cuáles son esas estrategias que se están utilizando, que se están empleando para poder dar una solución a ese conflicto, porque algunas veces no estamos dando con el verdadero sentir, con ese sentir profundo. Y estas crisis épicas nos van a ayudar a que nos orientemos y entendamos si lo que estamos aplicando es verdaderamente efectivo para ese consultante. Y así nos encontramos con el significado de las enfermedades, para dar con la raíz profunda, original de la emoción que sustenta o que impulsa a nuestro órgano a presentar un determinado síntoma. Es útil que nos apoyemos en el diccionario de biodescodificación. Allí, en este diccionario, podemos tener una gran guía
que nos pueda ayudar a comprender en qué fase se puede encontrar la enfermedad o el programa biológico especial para poder entender, de acuerdo a la sintomatología, hacia dónde tenemos que dirigir nuestras ayudas, nuestras herramientas. También aquí, en este diccionario, encontramos la función de cada órgano y el sentido que puede estar teniendo ese síntoma específico que se nos presenta en nuestra consulta. Ahora les voy a presentar un breve caso de una consultante llamada Julia. Ella presentaba un cuadro de inflamación a nivel de los párpados. Este cuadro de inflamación ya tenía un tiempo prolongado. Ella consulta porque, a pesar de haber asistido a diferentes médicos, ninguno le había dado una solución o ninguno había logrado que este cuadro de inflamación no se repitiera más. Lo primero que se puede observar es que, de acuerdo a las leyes biológicas, los procesos de inflamación están asociados a la fase de reparación. Es decir, que ya Julia había hecho consciente algo, había salido de la etapa del estrés. Además de ello, observamos que el párpado cumple una función, la de proteger el ojo, la de permitir ver o evitar que se vea algo. Cuando los párpados se inflaman, pierden la capacidad de cumplir su función de forma eficaz. Entonces, para comenzar a indagar acerca del significado, podríamos decir que hay algo que ella vio que no quiere ver más, o hay algo que aún no ha visto y que quiere ver, y por eso se inflama el párpado. Para que quede de alguna manera fijo, es importante escuchar lo que dice el cuerpo. Escuchar ese lenguaje corporal, esa expresión que va acompañando todo lo que ella dice que siente a nivel verbal. Indagando acerca de sus síntomas, noté que estaba cabizbaja, que tenía un abatimiento, que cuando hablaba de su síntoma, tomaba posturas de sumisión. Podríamos entonces entender que esta persona, que esta consultante, está volviendo siempre al dolor. Hay un pico simpático-tónico al que siempre regresa y luego se queda en esta fase de reparación. Ella no ha logrado encontrar una solución que sea adecuada a su conflicto real. Imaginemos por un momento que tendríamos que intervenir, que con esta información que tenemos de Julia, tendríamos que indagar para llegar a ese origen del conflicto. La primera pista que deberíamos seguir es ese síntoma y esa función. ¿Desde hace cuánto tiempo comenzó este síntoma específico? ¿Hay algún evento que puedas asociar o que puedas relacionar que coincida con la aparición del síntoma? ¿Ese evento ha sido difícil de ver para ti o es un evento del cual quieres o deseas ver más, o que hay algo que consideras que esté oculto y que tú quieras descubrir? Luego, hay que tomar en cuenta toda la expresión corporal. Como ya mencioné, la expresión corporal era una expresión de abatimiento, de decaimiento. Una pregunta que nos podría indicar información muy relevante es: ¿esas expresiones han comenzado con el síntoma o lo puedes relacionar a otro evento que te haya hecho sentir así desde antes de presentar el síntoma? Cronológicamente nos vamos a ir ubicando y vamos a ir llegando a un punto donde ella sola pueda lograr asociar, que pueda unir esas pistas y pueda darle un sentido a todos estos síntomas que se le han ido presentando de forma recurrente. Podemos orientarnos también haciendo uso del diccionario de biodescodificación, pero es el consultante, es esa persona que tenemos enfrente la que viene con su código individual y la que nos va a hablar y a decir exactamente qué es lo que le está ocurriendo
y son sus códigos, es su propio lenguaje el que tenemos que descifrar, y ese diálogo, esa interacción es la que nos va a llevar a acompañarle por el sendero de la conciencia. Hemos siempre de tomar en cuenta las funciones de nuestro cerebro primitivo, porque allí albergan los miedos primitivos, los reflejos de supervivencia y los códigos arcaicos de comportamiento, que son todos ellos los que nos van a ayudar a dar con ese sentir profundo. Nuestro cerebro primitivo, la función del estrés tiene un papel relevante. El estrés nos condiciona, nos dispone a que nuestro organismo se ponga en marcha y encuentre rápidamente una solución a ese conflicto. El estrés, al contrario de lo que se piensa de forma general, es un gran aliado. Es ese motor que nos lleva a reconquistar nuestro equilibrio, a buscar la parte más sana, a volver a nuestro estado de normalidad o de calma natural. Si bien la función del estrés es tan importante, también es importante que antes de trabajar con el consultante, antes de ir indagando en todo el significado, lo primero que debemos hacer es llevar la conciencia de nuestro consultante a un estado de serenidad, porque es desde la objetividad, desde el desapego, es desde la calma y desde la mayor neutralidad posible que podemos hacer uso de las herramientas de una forma más efectiva. Para lograr esta calma, lograr esta objetividad, tenemos que hacer uso de nuestras funciones superiores, como lo son la cognición, el pensamiento, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el sentimiento y las sensaciones. Con estas funciones es que vamos a trabajar para poder llevar nuestro conflicto de la sombra a la luz, aumentar nuestro nivel de conciencia y dirigirnos hacia un camino más saludable, siendo más sabios. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima lección.